La visión hay que liderarla. La gente se cansa y yo he descubierto que la gente se cansa por una sencilla razón. La gente se cansa por falta de resultados. Cuando nosotros los cristianos estamos viendo resultados, nosotros no nos cansamos. Yo no me canso, porque es que yo tengo varias cosas que hago al mismo tiempo. Si en una cosa me estanco, pues en otra están yendo las cosas viento en popa. Y así, pues no me gusta tener todos los huevos ministeriales en un solo canasto, pero llega un momento en que la gente se estanca. Le pasó a Nehemías. Cuando Nehemías fue a levantar los muros, la gente se cansó. Le pasó a Moisés cuando fue al monte. Nosotros tenemos esa tendencia a cansarnos, pero en la Biblia tenemos grandes personajes. El pastor que nos acaba de estar predicando nos hablaba hoy sobre Saúl y David, ¿verdad? David es una persona que era incansable. Ayer también nos hablaba de Josué, igual, gente incansable. Entonces, ¿cómo nos hacemos incansables nosotros? Y es bien sencillo. La manera de nosotros hacernos incansables es tener resultados todo el tiempo. Pero ¿cómo tenemos resultados todo el tiempo? Pues tenemos que enfocarnos en la misma cosa. Yo no sé usted, pero cuando yo estaba chiquito, le regalaron a mi papá una lupa. ¿Sabe lo que es una lupa? Y me dio a mí por andar jugando con la lupa, y yo me di cuenta que agarraba una hoja, arrimaba varias hojas, le enfocaba la luz a la lupa y encendía la hoja y comenzaba un incendio con una lupa, ¿verdad? Y la lupa, la clave está en enfocar la luz en un solo punto. Y cuando enfocamos la luz en un solo punto, entonces automáticamente comenzamos a ver el fuego. Fíjese que yo le digo, vamos a ver, hermana, venga aquí un segundito. Párese viendo para allá. Levante el calcañal y separe en mi dedo. Ok, párese, sin miedo, párese. Párese y hágale fuerza si quiere. Mire, la hermana pesa sus libritas, pero yo me atrevo a meter el dedo debajo de sus tacones. Y yo le diría quizá al hermano Villatoro, ¿se atrevería usted? Y él me dice, sí, pero venga usted, hermana, pase usted. Venga usted. Y yo le diría al hermano Villatoro, hermano, le metería el dedo debajo a los tacones de la hermana. Ni loco. Me lo rompe. ¿Por qué razón me lo rompe? Porque el peso de ella recae todo en ese bendito taconcito. ¿Me entiende? Entonces yo a ese tacón le tengo miedo, al de ella no. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que el enemigo nos tenga miedo? Y es eso, enfoquémonos. Gracias, mi hermana. Enfoquémonos y se va a dar cuenta cómo la cosa se comienza a dar sola. Entonces hoy quiero hablarle de algo bien importante. Dios siempre ha tenido el mismo problema. Diga conmigo, Dios ha tenido siempre el mismo problema. ¿Y cuál ha sido el problema de Dios? El problema de Dios ha sido enderezar a la humanidad. Dios ha hecho tantas cosas, mis amados hermanos. Si usted va a mi canal de YouTube, vaya y suscríbase. Ahí hay muchas prédicas interesantes. Hay una serie que yo prediqué que se llama La muerte de la muerte. Y es que la muerte Dios la creó, pero la creó muerta. La muerte es una creación de Dios, pero la hizo muerta. Pero cuando le dijo al hombre, cuando peques vas a morir. Y cuando Adán y Eva pecaron, la muerte se activó. Y cuando la muerte se activa, entonces se vino la desgracia sobre el ser humano. Pero lo primero que Cristo nos anuncia es que Él va a venir a matar a la muerte, o sea, la va a apagar. O sea, Adán le encendió el switch a la muerte, y Jesús vino y le apagó el switch a la muerte. Apagarle el switch a la muerte no fue fácil, porque para apagarle el switch y ponerle en off a la muerte había que morir, no había otra manera. Y lo tremendo es que cómo el Hijo de Dios puede venir y morir cuando Él es un espíritu. Entonces
Cristo tiene que tomar un cuerpo prestado. Y el cuerpo prestado que Cristo toma se llama Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, Jesús, el cuerpo de Jesús fue simplemente un vehículo que Dios utilizó para que Cristo pudiera venir a la tierra. Entonces, Cristo viene a la tierra, entonces ahora el cuerpo de Jesús tiene que morir porque no hay forma de apagar a la muerte si no hay una muerte en Jesús y después de eso la resurrección. Entonces Dios ha hecho tantas cosas a través de la historia para prepararnos el camino, pero nosotros ni tan siquiera entendemos qué es lo que Él nos está intentando decir en la Biblia. Entonces, 1 Corintios 15:50 por ahí es cuando la Biblia nos dice que, ¿verdad? Eso de dónde está, oh muerte, tu aguijón, dónde, oh sepulcro, tu victoria. O sea, la muerte Cristo vino y la pagó. O sea, vamos a morir, sí, pero vamos a resucitar. Ahora tenemos la posibilidad de ir al cielo. Ahora hay algo bien tremendo, pero también Cristo lo arregló. Y yo quisiera, parece que lo hice aquí una vez que vine a predicar, pero quisiera volverlo a hacer, para que usted vea todo el trabajo que Cristo hizo y para que entendamos que lo que a nosotros nos toca hacer es poquito. Ese es simplemente un complemento que hace falta para hacer bien el trabajo. Y quisiera por favor que pasaran, déjeme ver, 3 personas, 2 hombres y una mujer. 2 hombres y una mujer. Ok, vénganse 2 hombres y una mujer. Ok, quiero que vénganse aquí todos al mismo lado. 2 hombres y una mujer. Ok, ¿qué es lo que pasa? Nosotros los seres humanos fuimos creados en cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el que tiene las ventanas para poder analizar y escanear este universo. Pero el cuerpo lo único que hace es como una cámara, escanea. Y les voy a poner un ejemplo, espero no se vayan a molestar. Vamos a suponer un hombre esos que le gusta pues el tema de la infidelidad y es medio picarón, pero se acaba de convertir al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando una persona se convierte, sucede algo bien interesante. Cuando una persona se convierte, la conversión solamente se puede dar cuando yo uno cuerpo, alma y espíritu. Los 3 se ponen de acuerdo. Hacer pecar al ser humano es simplemente hacer que entre en desacuerdo cuerpo, alma y espíritu. ¿Está conmigo? Entonces, este es el alma. El alma, vamos a ver qué tremendos son ustedes. Vamos a ver, dígame usted una cosa. ¿Cuántos aman a Dios con toda su alma? Va. Ve cómo nosotros somos bien mentirosos. Porque yo le voy a demostrar algo a usted ahorita. Muéstreme dónde tiene su frente con el dedo. Póngase el dedo en su frente. Agárrese la oreja derecha. Póngase el dedo en el corazón. Ahora póngase el dedo en el alma. Póngaselo. Y si no sabe dónde tiene el alma, ¿cómo me dice que ama a Dios con toda su alma? Ni tan siquiera sabemos dónde la tenemos y después decimos que amamos a Dios con todo el alma. Entonces es importante que entendamos que la lucha de Dios, nosotros decimos almas y ni sabemos qué es lo que estamos diciendo. Es que la lucha de nosotros es ganar alma, ganar alma, ganar almas. Y la verdad es que nosotros creemos que cuando una persona entra a la iglesia ya no ganamos el alma, pero no es así. Apenas entró el vehículo que trae el alma dentro. ¿Me entiende? El que vemos es el cuerpo que entró y uno dice, bueno, y levantó la mano y dice uno, ya estuvo. No, ese tema del alma es bien tremendo, porque el alma son los pensamientos, son los sentimientos y es la voluntad. Entonces, para yo decir que amo a Dios con toda mi alma, yo tengo que entregarle a Dios mis pensamientos, tengo que entregarle mis sentimientos y tengo que entregarle mi voluntad. Si yo no he hecho eso, entonces es mentira que yo amo a Dios con toda mi alma. Vamos a suponer, porque fíjese que pensamientos, sentimientos y voluntad.
Hace años yo estuve en Hawái en la iglesia de Wayne Cordeiro. Wayne Cordeiro es un pastor que tiene una iglesia muy exitosa y él tiene un modelo que se llama haciendo iglesia en equipo. Dice Wayne Cordeiro que él invitó al fundador de la iglesia cuadrangular, un ancianito, ya estaba anciano él, y llegó a predicar ese día. Y dice él, yo quiero que ustedes entiendan, dice él, lo importante del tema del alma. Porque hermanos, el pastor Elí nos ha estado hablando de la importancia de los encuentros, porque es que lo único que hace que nosotros lleguemos al alma fácilmente son los encuentros, porque son 3 días. Si hermanos, en estas charlas que estamos dando, y usted viene y después se va para la casa, quizá lleguemos a la caparazón de su interior, pero no llegamos a lo profundo. Pero ya 3 días y 3 noches hablando lo mismo, Dios logra penetrar a lo más profundo del ser humano. Entonces dice él que en una ocasión, dice que oyó que una miembro de su iglesia la reclutó a Playboy para que fuera la modelo de un mes. Y se regó la bulla en la iglesia que la modelo de la iglesia, no, la miembro de la iglesia iba a ser modelo de Playboy. Y él dijo, qué muchacha, qué cabeza, ¿cómo se puede meter en eso? Pero dijo, no sé qué hago, dijo, mando a comprar la revista. Y dice que dijo, pero ¿cómo la voy a comprar? Si yo voy a la tienda y compro la revista, me van a ver, y ahí va el pastor, fundador de la iglesia cuadrangular, que son miles de iglesias, con la revista de Playboy. Entonces le dice a la secretaria, mira, yo quiero ver a ver en qué anda esta muchacha pícara, ve y consígueme la revista de Playboy y me la pones en el escritorio. Y se la van y se la ponen en el escritorio, y la secretaria viene y le dice, pastor, ya está en el escritorio su revista, le dice. Ah, bueno. Dice que él llegó al escritorio. Cuando llegó al escritorio se sentó y dijo, ¿la abro o no la abro? Y la revista de Playboy venía, la abría usted y justo en la página de en medio venía una página que eran 3 páginas, desdoblaba, a mí me lo contaron. La desdoblaba, él nos contó pues, y venía el póster completito de la muchacha como Dios la trajo al mundo. Dice que él decía, ¿la abro o no la abro? ¿La abro o no la abro? Y es que le estoy diciendo esto porque hasta los pastores pasamos por cosas difíciles, cosas en las que no nos debemos de enredar en este asunto de la visión. Y dice que dijo, la voy a abrir solo para ver esta muchacha lo que anda haciendo. La abre y la volvió a abrir y vio todo. Cuando él vio todo, dice, se me metió la imagen en la cabeza. Y cuando se me metió la imagen en la cabeza, yo ya no la podía sacar. No hay un borrador para sacar imágenes de nuestra cabeza. Dura 37 años que te desaparezca una imagen de tu cabeza. 37 años. Entonces el alma son los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Desenvuelta para que nos vaya bien en rima la cosa. Ahí, pensamientos, sentimientos y la voluntad. La voluntad es lo más poderoso que hay en este universo. Gracias a la voluntad de Hitler murieron más de 6 millones. La voluntad dijo hay que matarlos. La voluntad es lo más poderoso, es lo más peligroso, pero es lo más precioso. Porque desde la voluntad es donde tenemos que servirle al Señor. El diablo lo que trata de hacer es nos mete un pensamiento, nos toca los sentimientos y nos convence la voluntad de que ya no sigamos haciendo la célula. Okay. Quisiera otro hombre por acá y otro hombre por acá, si me hacen el favor rapidito, 2 hombres, aquí y aquí. Entonces mire cómo trabaja la cosa. Okay. Este es el cuerpo. El cuerpo es el que escanea todo. Vamos a suponer, este es un líder de células. Okay. Es un líder de células. Todos son uno, es un líder de células. Este es el cuerpo. Entonces la célula está bien, la acaba de abrir mi hermano y le está yendo bien. Entonces el diablo se lo quiere noquear como líder. Entonces viene y el diablo sabe, hermanos, cuál es nuestro precio. El diablo sabe qué es lo que te debe de hacer para hacerte caer. Y le manda a una muchacha tan bonita, imposible de decir no. Y la muchacha se le pasa a él por enfrente y él, como el líder de célula y está bien santificado y acaba de salir del Congreso,
y quedó conectado con Dios. Entonces él se le quedó viendo, pero como que no quiso, y uy, Dios dijo eso que es, pero siguió bien y entonces le manda el mensaje a través de un pensamiento, se lo manda y el pensamiento está conectado con el sentimiento, entonces se ponen a hablar entre pensamiento y sentimiento. Está bonita, ahora sí está bonita, pensando, sintiendo, pensando y sintiendo. Y entonces hablan con la voluntad y le dice: voluntad, mira, el cuerpo nos acaba de mandar unas imágenes irresistibles. ¿Y qué hacemos? Y le dice: no, dice la voluntad la que manda. Por eso la palabra del Señor dice: alma que pecare, morirá. Porque es que aquí hay una gran responsabilidad terrible. Entonces vienen y entonces el cuerpo dice, de allá le retachan y le dicen a la voluntad, dice la voluntad: díganle que, porque ya la voluntad ya sintió, porque cuando el pensamiento le dijo al sentimiento que era bonita, el tipo comenzó a sentir, dijo: uy, ¿qué se sentirá, verdad, estar con ella? Entonces ya la voluntad dice: agárrenle el teléfono, hay que invitarla a la célula. Y el cuerpo, que es lo que la voluntad usa para consumar el pecado, porque ¿sabe usted que la Biblia hace una diferencia entre lo que es pecado y lo que es iniquidad? Porque es que la iniquidad se da aquí. El cuerpo, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Iniquidad quiere decir planificar el pecado. Pecado quiere decir consumar la iniquidad. Entonces, este es el que consuma. Estos dos son los que planifican. Por eso es que la iniquidad Dios la castiga más que el pecado, porque se dio en el alma. En el nexo que hay entre el espíritu y el cuerpo. El alma es el nexo entre el espíritu y el cuerpo. Y quien hizo posible ese nexo fue Dios cuando metió el espíritu en el cuerpo. Entonces, cuando Dios dice: ¿para qué metí mi espíritu en ese cuerpo? Ahí surgió ese vínculo y es cuando nace la voluntad. Por eso es que Dios está peleado con las voluntades que cometen el error, porque aquí es donde se decide, es el gobierno, eso es lo que nos maneja a nosotros, la voluntad. Entonces el cuerpo le dice: hola, preciosa. No, le dice: hola, hola, hermana. Uy, yo no soy cristiana, le dice, pero le invito a la iglesia. Regáleme su teléfono. Y ya le agarró el teléfono. Y cuando agarra el teléfono ya comienza el texto y le dice: ¿qué hace usted el miércoles? Bueno, yo el miércoles no hago nada. La invito a un café. Y ahí comienza todo. Entonces llega, todos se ponen de acuerdo. La muchacha cayó. Bueno, quien cayó fue el líder, ¿verdad? Cayó y entonces ya dice la voluntad le dice: todo se está dando fácil. Ella nos dio el teléfono, estamos conectados y todo. Entonces le dice la voluntad: no, esto hay que hablarlo con el espíritu, porque es cristiano. En el espíritu es donde está el paquete. El paquete, ¿se recuerda el paquete del que le he estado hablando? Las 5 cosas. Aquí están las 5 cosas. Aquí metió Dios el propósito, aquí metió Dios el potencial, aquí metió Dios la identidad, aquí metió Dios la herencia y aquí metió Dios también el destino. Entonces el alma le dice: espíritu, el cuerpo me mandó un mensaje de que hay una asignación, que la hacemos o no. No, dice el espíritu. Eso no es de Dios, porque el espíritu nunca se contamina, porque viene de Dios. No, eso es pecado. Entonces le dice el alma: el espíritu nos contestó y dijo que es pecado. Y le dice el cuerpo al alma: ¿por qué no lo hacemos nosotros y tomemos la decisión? Entonces el alma tiene que decidir: ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y dice el alma: órale, como dicen los mexicanos, entrémosle a esto. Entonces en ese momento el alma se desconectó del espíritu y es cuando entró el pecado. Eso es el pecado. Pero toda la planificación se dio aquí. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en las células. Todo ese trabajar. Póngase a pensar usted. Y encima de eso, nosotros como líderes tenemos que pelear con nuestros problemas y tener que luchar con los problemas de los recién convertidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se desconectó esto, entonces entró el pecado. Y cuando entra el pecado, ya esto quedó divorciado. Ya este cuerpo, este líder, encima de que perdió la célula, perdió liderazgo, ahora perdió su herencia porque ya no es un hijo de Dios. Perdió su destino porque está en pecado. Perdió su potencial porque no puede usar su potencial porque está en pecado. Pierde su propósito y lo pierde todo.
Entonces, ahora falta que se reconcilie. Si se llegara a reconciliar, es bien difícil, aunque se vuelvan a reconciliar, que haya una amistad rápida entre ella y el Espíritu. Entonces el cristiano que viene y se reconcilia a veces es bien carnal, porque él viene entrando. Y entonces el cristiano carnal está medio desconectado de lo espiritual o totalmente desconectado. Y entonces el carnal siempre se sienta atrás. Por eso le decía que se venga adelante. No lo digo por los de aquí, ¿verdad? Eso sucede en otro lado. El carnal siempre se sienta atrás porque no quiere tener una relación con Dios. Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la realidad, ¿verdad? De esto. Entonces, siempre se queda atrás. Y lo que pasa es que cuando yo soy un cristiano carnal, es que esto no se ha unido con esto. Y cuando esto no se ha unido con esto, todo esto todavía sigue predominando. Y el deseo de salvar al mundo nunca va a estar aquí, sino que el deseo de salvar el mundo está aquí. ¿Entiende? Entonces por eso queremos a puro tubo mandar a los líderes a que abran célula cuando están desconectados los bandidos. Entonces lo estoy dando, o sea, si yo se lo doy es porque yo siento que es mío. Número 3, nosotros somos una ofrenda de Dios para el perdido. O sea, ser líder de una iglesia no es cualquier cosa. No sé cómo lo había visto usted. Y la cuarta cosa que Dios nos está diciendo, como os daré, es que somos la solución de Dios. O sea, Dios pudo haber buscado a otros, pero te encontró a ti. Tú tienes que verte como una solución, tienes que verte como una respuesta, tienes que verte como una ofrenda y tienes que verte como una medicina. No eres cualquier cosa. Ahora, si vas a hacer una medicina, más vale que te prepares porque tienes que ser efectivo. Vamos a la próxima. Entonces, la otra es que no, diga conmigo, no tengo opción. Por favor, entienda que el líder de célula, el pastor, no tiene opción. Nosotros no tenemos opción. Para esto nacimos. Y eso lo aprendimos de Jesús cuando llegó delante de Poncio Pilato y le dijo: Poncio Pilato, yo para esto nací. Y el líder efectivo en las cosas de Dios es el que le dice al diablo: diablo, yo para esto nací, de esto no me vas a mover. Y el que le dice a Dios: Señor, he entendido que yo para esto nací. Entonces no tenemos opción. No nos pertenecemos, ya no somos dueños de nosotros. Hermanos, yo he tenido que pasar en un avión el día que es el cumpleaños de mi hija, el día que es el cumpleaños de mi esposa, el día que es el cumpleaños de mi hijo, el día de nuestro aniversario. Me lo he pasado metido a veces en un aeropuerto, en un avión, y tengo que llamarles y esperar hasta que regrese para ir a hacer alguna celebración, porque ya no me pertenezco. Le pertenezco a Dios. Y le voy a decir ¿por qué es tan fuerte esto? Solo déjeme terminar. La penúltima es que no podemos quedar mal, porque los hijos de Dios no quedan mal. El líder de célula no puede quedar mal. El día que yo le quede mal a una persona que estoy tratando de ganarme, ese día la perdí. Por eso en nuestra iglesia, y hablaba con el hijo de nuestro hermano Villatoro, nosotros las planificaciones las hacemos todas las semanas. Porque, hermano, a mí me enseñaron cuando me capacité para este asunto de crecimiento, que el que no planifica para triunfar ya planificó para fracasar. Esto es serio, esto es un movimiento, esto es un ejército. Y el último es que no tenemos voluntad. Por eso le puse pensamientos, sentimientos y voluntad, porque ya nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma. Ya no tenemos voluntad, hacemos su voluntad. Justo el día que volé para acá, tuve un equipo
en la iglesia reunido para comenzar a escribir. Yo he escrito muchos manuales, pero no he escrito ningún libro. Y voy a trabajar ya comenzamos a trabajar mi primer libro. Y le voy a anticipar uno quizá de los capítulos de mi libro. Y cuando yo me convertí al Señor en el año 2003, yo solo fui cristiano 3 meses porque me vine para los Estados Unidos y ya no pude seguir. Yo tuve 3 pastores en mi vida. El primer pastor se hizo homosexual. Yo tengo más razones para ser ateo que para ser pastor. Mi segundo pastor lo encontré alquilando películas pornográficas y lo encontré fumando cocaína en la iglesia. Y mi tercer pastor se me acercó un día y me dijo: en mi gallinero solo hay un gallo, así es de que vete. Fueron mis 3 pastores. Entonces, la cosa es que dentro de mí hay un llamado, pero el diablo lo quiere echar a perder. Lo interesante es que cuando yo tenía 17 años que iba a venir para este país, yo me iba a venir con una familia de un pueblecito por allá, para los que son salvadoreños, de Chalatenango. Yo soy de Chalatenango. Y el pueblecito se llama La Reina. No sé si habrá alguien de La Reina por acá. Yo creo que los chalatecos están todos allá por Boston. Pero para ir a La Reina uno tenía que irse en un autobús y el autobús lo dejaba. Y había que esperar, año 1980, lo peor de la guerra del Salvador. Esperé un camión para subirme encima del camión y me llevara al pueblecito que estaba como a 20 minutos. Venía un camión, le pedí que me llevara y me dijo: súbase. Me subí atrás y me subí. A los 5 minutos de haber comenzado, yo había contado 18 cadáveres. Así era de terrible en ese lugar. Unos siendo devorados por perros, otros por buitres, otros que habían quedado colgados en el alambre porque no pudieron pasar cuando los ametrallaron. Y le digo que había de todo. 18 cadáveres a la orilla de la calle. Ya imagínese usted, a los 17 años, ver 18 muertos en 5 minutos. ¿Cómo era de traumático esto? De repente, 8 personas vestidas de verde le hacen parada al camión en el que yo voy. Y cuando le hacen parada le dice: ¿nos lleva? Y le dijo: sí, súbanse. Y se suben atrás conmigo. Venía un señor bajito, flaquito, con un sombrero, todos con ropa camuflajeada, todos con un rifle que el señor era tan bajito que casi lo arrastraba. Y entonces se me acercó, él era el jefe de todos, y se me acercó y me dijo: ¿para dónde vas? Me dijo. Y le dije: voy para La Reina, voy a visitar a la familia Pinto. Y me dijo: ¿qué llevas en el maletín? Y le dije: mi ropa. Y me dijo: ¿tu papá cómo se llama? Y le dije: se llama Vicente Morales. ¿Y tú cómo te llamas? Luis Morales. ¿De dónde eres? De Citalá, Chalatenango. Y dijo: no lo conozco. ¿Alguno de ustedes lo conoce? No, dijeron todos. Cuando lleguemos, entonces me dijo: ¿puedo abrir tu maletín? Sí, le dije: ábralo. Lo abre, y cuando lo abre, lo primero que encuentra es mi pasaporte. Cuando saca mi pasaporte, me dice: vas huyendo. Y le dije: no, yo no voy huyendo. Si tienes pasaporte, no me digas que no vas huyendo. Entonces me dijo: no te conozco, nadie te conoce, vas huyendo. Dijo: al llegar al pueblo, mátenlo. ¿Sabe usted lo que es a los 17 años? Que te apunten 7 fusiles esperando llegar en 3 minutos porque te van a matar en el centro del pueblo. ¿Qué es lo que comienza a pasar por tu cabeza? Y yo me acababa de convertir, hacía más o menos 2 meses y medio. Yo comencé a decirle: Dios, esto es convertirse. O sea, para esto era el asunto ese. Y ¿sabe lo que pasa por tu cabeza cuando tienes sentencia de muerte? Y yo le decía: Señor, ¿será que para esto nací? Y solamente hacía preguntas en mí. Yo no sé si tenía roja la cara, la tenía pálida, yo no sé. Y cuando ya vamos llegando, se me acerca el Señor otra vez y me dice: ¿cómo me dijiste que se llama tu papá? Y le dije: mire, mi papá se llama Vicente Morales, pero lo más seguro es que usted tal vez lo conozca por su otro apellido, Carranza. Mi tatarabuelo
llegó huyendo de México a El Salvador y era de apellido Carranza. Y no sabemos ni de dónde, de México, la verdad es que llegó huyendo, es lo que nos cuentan. Y me dijo: Vicente Carranza, el de Citalá. Sí, él. Y se pegó en la frente y me dijo: muchacho, casi te mato. Chente y yo somos amigos, así le dicen a los Vicentes. Chente y yo somos grandes amigos. Me dijo: tu papá y yo estuvimos presos en la misma celda. Hijos. Y le digo: ¿y cómo fue eso? Cuando tu papá estuvo preso, mi papá en una ocasión quiso ir a pelear con su primo, que habían ciertos desacuerdos entre ellos. Se metió el revólver acá, que es lo que hacían por allá, ¿verdad? Se metió el revólver acá y dijo: voy a ir a darme duro con mi primo. La novia de mi papá le agarró el revólver y se lo comenzó a forcejear. En eso de estar forcejeando el revólver, mi papá le aló el gatillo y mató a su novia. A los 17 años mi papá se convierte en un asesino. A mi papá lo meten en la cárcel del pueblo. Dice mi papá que habían 7 presos adentro y tuvo que él compartir su cobija porque le abrieron la puerta a los hermanos de la novia con revólveres y dice: dispárale, dispárale, Vicente es el grande, tírale al de en medio. Y no mataron a mi papá porque no sabían cuál de los 7 era él. Y de ahí el día siguiente se lo llevan, le pusieron grillos en los pies debajo de una tormenta, 6 horas a camino, caminando se lo llevaron hasta un pueblo que se llama Tejutla, caminando, pasaban camiones y el camión decía: lo llevo, y decía: no, que camine. Mi papá llegó con la piel ensangrentada y en el camino mi papá preguntaba: ¿por qué? Señor, yo de 17 años arruiné mi vida. Siguió caminando y estuvo 17 meses preso, preguntándole a Dios 17 meses en una cárcel con este señor al lado de él, preso, preguntando: ¿por qué tuve que ser yo el que maté a esta muchacha? Señor, tú sabes que yo no la quería matar. Y de repente a los 17 meses lo dejan ir a mi papá. La situación es que si mi papá, yo esto no lo entiendo, hermano, no tengo una explicación para ustedes, tendría que preguntárselo a Dios. Si mi papá no mata a esta muchacha, a mi papá no lo meten preso. Y si a mi papá no lo meten preso, no hubiera sido compañero de celda de este señor. Y si este señor no hubiera sido compañero de celda de mi papá, yo estuviera muerto en este momento. Todo lo que Dios tuvo que hacer para preservar un propósito. O sea, el propósito de Dios es tan poderoso. Tú no sabes los malabares que Dios ha hecho para proteger tu propósito. Muchos de ustedes tenían sentencia de muerte ya. Y algunos dicen: es que fue casualidad que no me mataron. Es que yo estaba enfermo, tuve fiebre, mi mamá me lo cuenta, yo tenía que haber muerto, pero fue casualidad que no me morí. No fue casualidad, fue Dios protegiendo tu propósito. Y ahora Dios te llama y te dice: tú me perteneces, yo soy tu dueño. Hermanos, usted no sabe lo que yo le hago al diablo ahora en estos días. Hace poco me escribió una muchacha de un rancho de México, ahí por Chihuahua, y me dice: pastor, vivo en un rancho en Chihuahua, tengo 19 años, me he querido quitar la vida y yo no puedo ir a una iglesia porque la iglesia me queda a kilómetros de acá y no he podido ir, pero sintonizando mi televisor me topé con enlace, escuché una predicación suya y cuando me iba a quitar la vida ya no me la quité y no tengo iglesia a donde ir, pero mi iglesia es estar conectado escuchando sus prédicas. Hemos hecho
Me escribe un muchacho el otro día y me dice: pastor, soy de Salt Lake City, en los Estados Unidos, y acá me dice: yo he sido mormón por 28 años, me salí del mormonismo, me metí a una iglesia evangélica. El mormonismo tiene mucha estructura. En esta iglesia evangélica la gente solo jalándose las greñas pasaban. Me harté de la iglesia evangélica, juré que me iba de la iglesia evangélica, no volví al mormonismo y no quiero nada que ver con la religión. Y me topé con una predicación suya en Enlace. Y voy de regreso a la iglesia a pedirle perdón al pastor, porque Dios no me llamó para que huyera de la iglesia, sino para arreglar las deficiencias que esa iglesia tiene. Tantas cosas que hacemos por el Señor. Este año que acaba de pasar, nosotros mandamos un camión de comida a Turquía. A los refugiados sirios le mandamos un camión de comida, a los indígenas de la Sierra Tarahumara le mandamos un camión de comida, a los migrantes en Tijuana les dimos chocolate y pan por un mes a todos los 6,000 refugiados que estaban en Tijuana. Mandamos un camión a República Dominicana, ayudamos a Guatemala con 1,000,000 de sopas durante el tiempo del volcán. Eso es lo que está haciendo el propósito que Dios estaba protegiendo. Porque yo entendí que ya no me pertenezco. Si me das la próxima, por favor. Pastores. Os daré pastores. Os daré pastores. ¿Qué quiere decir eso? Esto no va a avanzar si usted no acepta que ha sido llamado. Yo tuve que aceptar mi llamado a costa de todo. Yo tuve que sacrificar un montón de cosas. Han habido semanas que yo no paso con mi familia. Y gracias a Dios por la tecnología. Pero ¿sabe lo que ha pasado con mi familia? Que mis hijos se han vuelto imitadores de mí. Un día mi hija iba a la escuela hasta las 2:30 de la tarde. A las 2:30 se iba a meter a la universidad, estudiaba en la Universidad de Berkeley música, y después salía a la universidad, se iba para la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves. Martes se iba a estudiar teología, el miércoles tenía célula, el jueves tenía que ir a la planificación, el sábado tenía culto de jóvenes, el viernes, el sábado en la mañana tenía que dar clases, el sábado en la noche tenía que ensayar y el domingo tenía que estar cantando. Y yo la veía, la pobrecita, con los hombros caídos. Ya no aguantaba. Y yo digo, me cloné en ella. Y le digo: hija, descanse ya, mucho trabajo. Y me dijo: usted me metió en esto, aguánteme. Esto es contagioso. Cuando tú aceptas el llamado, tu esposo va a aceptar el llamado. Cuando tú aceptas el llamado, tus hijos van a aceptar el llamado, tu familia va a aceptar el llamado. La familia se va a dar cuenta que no naciste para venir a gastar oxígeno. Después dice: no le quedes corto al llamado. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Está Dios recomendándote como pastor. No puedes ser cualquier pastor. Hay que entender el llamado. El llamado no es para servirle a Dios por 3 meses. El llamado no es para un corto tiempo. El llamado es hasta que exhales tu último suspiro. Y hay que cumplir con ese llamado, no solamente aceptarlo. No le puedes quedar corto. Entiende tu llamado y cumple con ese llamado, porque te va a seguir gritando y te va a seguir gritando y te va a seguir gritando. Yo no le hacía caso a Dios. Por años no le hice caso. Me regresé a mi país y me volví a venir. Y me tocó pasar por una frontera. Y en la frontera nos dejaron abandonados 7 días sin agua y sin comida. Hermanos, había una botella de 7-Up llena como de orines amarillos. No sé si eran orines o qué, pero nosotros la bebimos. En el 7º día, cuando ya nosotros ya andábamos mero calavéricos y que ya no podíamos ni estabilizarnos, yo oía que unos perros ladraban al lado.
Y yo me fui, vi que no había nadie cuidando los perros, vi una puerta abierta y era una bodega pequeña donde tenían guardada la comida de los perros. Fui, saqué una cajita, mis hermanos, me senté a comer comida de perro. Y así fue como salvé mi vida, comiendo comida de perro, porque Dios estaba protegiendo su propósito. Nosotros no podemos ya andar jugando, hermanos. Ya es que Dios te va a topar. Dios te va a topar. Pastores, vamos a la próxima. Próxima, por favor. Según, esa palabra según, dice, os daré pastores según. Según quiere decir ejemplo, porque según el corazón de Dios, Dios es un Dios ejemplar. Entonces tú como líder de célula tienes que ser ejemplo. Tú como líder de células tienes que ser una persona ejemplar, intachable. Si razón tiene la gente a veces de hablar de los evangélicos, porque nosotros vivimos dos vidas, una en la iglesia y otra vida afuera. Yo les aseguro que de todos ustedes que están aquí, si les pidiera a todos ustedes que me dejaran entrar a su Facebook, al muro de su Facebook, yo les aseguro que no encuentro un 10% que me diga, pastor, mi teléfono no tiene clave. Porque la mayoría de la gente ha decidido no ser transparente con Dios. Tercero, el segundo, testimonio. Nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio como líderes. Según, dice Dios, según mi corazón, según. O sea, nosotros no podemos ser cualquier persona. Usted es representante de Dios. Carácter. Usted no puede ser una persona que llegó tarde. Si Dios llega tarde ese día, me hubieran pegado 7 balazos en la cabeza. Dios no llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y eso es parte de nuestro carácter. Que cuando dice sí es sí, cuando dice no es no. El carácter tiene que ver, mis amados hermanos. Un líder no le puede andar pidiendo prestado a una oveja que se ganó, porque eso habla mal de tu carácter. Ve al pastor a pedirle prestado, pero no le pidas a una oveja. Porque en el momento que le pediste prestado a una oveja, en ese momento dejaste de ser su líder. Imitadores de Dios. Hay gente que dice, a mí me gustaría, yo quisiera escuchar buenos sermones. Hermano, no necesitas andar en YouTube buscando sermón tras sermón tras sermón. Para ser imitadores de Dios basta leer cómo Jesús vivió la vida aquí en la tierra, y conviértete en un imitador de Él. A mí viene un joven y me dice, pastor, ¿será que me permitiría usted, qué piensa usted si me hago un tatuaje? Y le dije, hay que ir a ver a Jesús. ¿Cómo verías a Jesús con un tatuaje? No, es que esa es otra cosa. No, Él es mi ejemplo. Él es mi ejemplo. A Él imito yo. ¿Está entendiendo? Y vamos con la última. Nos quedan 7 minutos ya con el periodo de gracia que me dieron. Según, próxima, mi corazón. Hermanos, a nosotros los líderes de célula y los pastores no nos queda otra que repartir amor de Dios, compartir amor de Dios. ¿Para qué vamos a repartir odio si es lo mismo repartir amor y damos mucho más? El sentir de Dios. Mi corazón, dice Dios, mi corazón. Tenemos que hacerle sentir a la gente el sentir de Dios por ellos. Porque ahora escuchamos muchas groserías para el en contra de la gente, escuchamos todo, pero es que Dios en medio de todo, Él nunca se ha dado por vencido con nosotros. Él sigue creyendo en nosotros. Tenemos que ser, mire, aprendamos a ser padres y madres, padres y madres, padres y madres. Tenemos una carencia de padres en nuestro Latinoamérica, que la mayoría de hombres y la mayoría de mujeres no tuvieron un papá presente en casa.
Y andan buscando muchos una figura paternal en el pastor. Y cuidado, líderes, porque los líderes varones, hay mujeres que van a venir a ustedes buscando una figura paternal y fácil te vas a sentir tentado a aprovecharte de ellas, porque ven un padre en ti y tú te vas a confundir y vas a querer hacer otra cosa con ellas. Y tenemos que tener el tacto de Dios. No podemos ser groseros. Tenemos que tener ese tacto de Dios. Y creo que ahí termina o sigue. Dale a la próxima, hijo. Mi corazón. Buscamos a la gente porque el corazón de Dios no está satisfecho. Yo le voy a decir una cosa. Vamos a suponer, ¿quién es el padre de esta niña? ¿O la madre? ¿Quién? Allá atrás. ¿Cuántos hijos tienes? 2. Si tus hijos, ¿de dónde eres? ¿Y te los trajiste de allá o nacieron aquí? Ok. Cuando uno trae un hijo y lo cruza por la frontera y se perdieron los dos, ¿el otro qué es? ¿Varón o hembra? Ok, es un varón. Y lo trae uno por la frontera y a un inmigración le dijo: te presto un helicóptero para que vayas y lo busques. Y te subieron y comenzaste a ver, y de repente pudiste visualizar desde el helicóptero a tu niña toda moribunda en el desierto. Te bajan, la agarras, la abrazas, le das gracias a Dios, la subes al helicóptero y te vas y dejas a tu niño botado. O no descansas hasta que encontres también a tu varón. Así somos nosotros los padres humanos. No descansamos hasta que encontremos a los dos. Y así es Dios. Dios busca al perdido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer: buscar a la gente, buscar a la gente, buscar a la gente. Y aparte de eso, no solo buscarlos, hay que encontrarlos. Eso es lo que Dios hace. A Dios lo vemos buscando y encontrando. Buscaba y encontraba, buscaba y encontraba. Perdonamos, nosotros tenemos que ser perdonadores. Estamos trabajando con qué tipo de gente, decía el verso 14. Rebeldes. Gente que nos va a apuñalar. Gente que, te digo, vas a dar parte de tu vida y te van a dar la espalda algún día. Se van a ir de la iglesia hablando de ti. ¿Y qué importa? Eso lo han hecho de Dios. Lo han hecho con Él. ¿Por qué no? Y gente que sanamos. Somos pastores según el corazón de Dios. Hay que sanar a la gente. No importa. Tú no lo estás haciendo por la gente, lo estás haciendo por Dios. Pero tú tienes que aprender a sentir ese toque de Dios de parte tuya hacia la gente. De lo contrario, la gente nos va a encontrar ficticios, que tú andas buscando salvar gente porque el pastor te está poniendo presión. Porque si no cumples con la meta, entonces tú eres un líder ruin. No es por eso. Cuando nosotros nos dejamos ir por el corazón de Dios, no vamos a fracasar en las células. Vamos a tener éxito y vamos a ganar gente. ¿Se acabó o sigue? Restauramos gente. Restaurar gente. Hermano, la gente del mundo viene desbaratada, hecha pedazos, y hay que restaurarlos. Y restaurar no es fácil. Hay que ver qué es lo que se le quebró, dónde estuvo el problema. Te vas a topar con mujeres violadas, con jóvenes violados. ¿Qué vamos a hacer? No, es que este violado, este jamás va a llegar a ser líder. Este es muy afeminado, muy raro. ¿Qué voy a hacer con él? No. Yo tengo uno que a casarse con otro hombre y ahora acaba de escribir un libro sobre el homosexualismo, dándole duro al enemigo. La comunidad gay ya lo comenzó a atacar. Alimentamos a la gente. El pastor alimenta a la gente y le da lo necesario. Pero a veces nosotros creemos que a la gente hay que darle aquello que le gusta. No, a la gente hay que darle lo que necesita, no lo que le gusta. Yo todas las mañanas me tomo un jugo que le echo ese jengibre color naranja de la India. ¿Cómo es que se llama? Ese. Le meto un poco de sábila, le meto unas hojas de espinaca, un pedacito de manzana verde y lo preparo y le echo unas gotitas de miel, un poquito de avena y le digo a mi hija: tómese, ahí está el suyo. Y me dice: ay, papá, eso qué feo. Pero lo necesita, hija. Tómeselo. Y lo tomamos. Porque no es lo que queremos, es lo que necesitamos.
Y también corregimos. Tenemos que ser buenos para corregir a las ovejas, porque las ovejas no quieren corrección, son indomables. Y maduramos a la gente, pero usted no puede madurar a nadie si usted no ha madurado usted. Usted no puede llevar a nadie donde usted no ha estado. Usted no puede ir a ningún sitio con alguien donde usted no ha estado. Entonces tenemos que prepararnos. Y esto no va a ser fácil. Termina ahí, mi hijo, sigue. Creo que ahí termina, ¿verdad? Y me queda un minuto. Y en ese minuto quisiera, un día a Job llegó, Job 8:11, le llegaron consejeros a Job, Job 8:11, y este consejero le llegó a Job con un consejo medio raro. Le dice: Job, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el junco sin agua? Hermanos, esa es la revelación más grande que ese consejero le pudo llevar a Job. Lo que le está diciendo es: Job, ¿sabe usted que el junco crece entre el agua y el lodo? Mucho lodo se muere el junco, solo agua se muere el junco. Este tipo le dice: Job, tú tienes que entender que el junco necesita lodo y necesita agua. Este va a ser un camino donde tenemos que embarrarnos por la gente. Y la única manera que podemos aguantar el barro es si estamos conectados con el agua, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: Job, esa es una serie que voy a comenzar a predicar dentro de poco. Job, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el junco, debería decir ahí, sin agua? Y la respuesta obvia es: no se puede. Lo interesante es que cuando tú te pones a estudiar la importancia del junco, se calcula que el junco era el material que utilizaban para sanar los ríos en Egipto, para mandar en una lancha de junco a los dioses que supuestamente sanaban las aguas. Y más adelante vamos a ver a un gran libertador que se llamó Moisés, que dice que le hicieron un arca de junco y la calefatearon, le echaron brea. Junco, porque el junco era un material conocido como algo especial para salvar, porque era fuerte, servía para llevar lanchas, servía, o sea, en esa lancha iba un libertador. Nosotros somos lanchas que Dios va a utilizar para liberar a gente del mundo. Y tú nunca sabes si el que estás liberando es un Moisés, que no solamente va a hacer cosas grandes por Dios, sino que va a poner en alto también tu nombre. Yo estoy esperando el momento y estoy pensando hacerle una cita a este hombre y decirle: Ramón se llama él. Él se hizo gay y se hizo ateo. Y bueno, yo ya soy salvo. Yo ya soy salvo. Hay que se lo lleve el diablo si él se hizo ateo y se hizo homosexual. No. Ese hombre hizo algo grande: predicarme la palabra a mí. Y yo quiero invitarlo, y estoy esperando el momento para invitarlo a un restaurante a ver si me acepta y decirle: mire, conozco a un hombre que alguien le compartió la palabra, y le compartió la palabra, y él nunca supo que este hombre Dios lo iba a llevar tan lejos. Ahora le está predicando a más de 10 millones de personas semanalmente. Gente se está convirtiendo por el mundo entero.
haciendo una gran cantidad de trabajo humanitario. Y ese hombre que le predicó a este hombre de Dios que está haciendo todo eso, fue usted. Y ese hombre soy yo. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Bueno, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos. Hoy a las 7 voy a predicar un sermón sobre la familia, sobre el matrimonio. Va a estar muy, pero muy bueno. Y no se lo pierda, porque yo tengo una familia sólida. Mi hijo está administrando 3 estaciones de radio. Mi hija está en la banda de la iglesia, es pastora. Mi esposa metida, o sea, mis hermanos. Yo tengo 10 hermanos, 9 le servimos al Señor. 1 es el único que no le sirve al Señor. Dios ha bendecido mi familia, pero es que he trabajado por la familia. Pastorear a mamá no es fácil. Yo a mi mamá una vez casi la meto en disciplina porque no se quería bautizar, porque yo me la gané para el Señor. Pero es importante. De nada sirve que nos ganemos al mundo si no hemos conquistado a nuestra familia. De nada sirve que ganemos hombres y mujeres y perdemos a la esposa y perdemos a nuestros hijos. Dios me los bendiga.